Perfecto, ya inicié. Entonces voy a presentar el programa. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en una emisión más de este programa ¿Por qué leer a? En esta ocasión dedicado a la escritora Gabriela Mistral. Para abordarla nos acompaña el día de hoy la maestra María del Mar Trejo Pérez, integrante, consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, que es educadora y abogada. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor. Un gusto estar en este programa. Y pues bueno, vamos a hablar acerca de Gabriela Mistral, de esta gran escritora chilena, nacida el 7 de abril de 1889 y que fallece en Estados Unidos en 1957, escritora y Premio Nobel de Literatura en 1945. Su verdadero nombre era Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, pero su nombre de pluma, Gabriela Mistral. Ella fue, como también nuestra invitada del día de hoy, profesora. Inicia muy joven a publicar ya a partir de 1904. En 1914 publica en la revista Elegancias, dirigida nada más y nada menos que por Rubén Darío. En 1922 y por un buen periodo de tiempo, viene a México, colabora en la cruzada educativa de José Vasconcelos. Empezamos a encontrar entonces estos elementos que la unen con México. Publica lectura para mujeres en Barcelona, publica también las mejores poesías. Durante la década de los años 30 da clases en Estados Unidos en instituciones tan prestigiosas como el Barnard College, el Vassar College y en el Middlebury College. En 1933 es cónsul de Chile en Madrid. Aparece en 1938 su libro de poesía Tala, publicado en Buenos Aires, dedicado a la niñez española que estaba viviendo la guerra civil. En 1945, decíamos, recibe el Premio Nobel de Literatura, cónsul de Chile en Nueva York en 1973 e incluso delegada ante la ONU. Su pensamiento social, porque bueno, además de poeta, su pensamiento social fue antimilitarista, solidario con grupos vulnerables y contraria al latifundismo y sobre todo muy cercana a la idea de que la intelectualidad conectara con el pueblo. María del Mar, ¿qué podemos platicar del origen de la formación de Gabriela Mistral? Gracias. Pues mira, lo más significativo es decir que ella, y siempre ella lo dijo mucho en todos los lados donde trabajó, que ella empezó como profesora ayudante, que fue maestra rural y que eso la conectó mucho con todas las personas, ¿no? Con los ámbitos más cercanos a la ciudadanía. Y ella, hay que decir que empezó a ser maestra, pero todavía no había cursado la carrera, entonces tuvo que convalidar sus estudios para obtener el título profesional y ya cuando obtiene el título empieza toda su carrera, ¿no? Primero como fue directora del Liceo de Niñas en Teaguén y ahí comenzó ella a interesarse sobre la educación hacia las personas indígenas. Y como bien dijiste al inicio, algo muy importante fue que José Vasconcelos, como un gran amigo de ella, incluso hay este tema de que se enviaban cartas, ¿no? Y todas estas epístolas que aparecen también en todo el bagaje que tenemos de ella, son todas estas cartas que se enviaban con una gran riqueza también en la carrera que tuvo aquí en nuestro país, en México. Y pues creo que ella fue también fundamental en el tema de cómo se fue consolidando nuestro sistema educativo en México. Entonces apoyó ella mucho, sobre todo la educación rural, la educación indigenista. Y pues también hay que decir que además de ser cónsul de Chile, pues ella también fue cónsul en diferentes ciudades, ¿no? Como Madrid, Lisboa, en la Petrópolis, Los Ángeles, Nueva York, ¿no? Entonces, creo que ella estuvo por muchos lugares, en diversos estados, en diversos países, que también hablan de toda esta cultura que ella nos deja y de cómo siendo delegada, siendo diplomática, pero además escritora y además muy poetisa, pues nos deja, la verdad es que un gran bagaje a quienes nos identificamos mucho con la educación y en este caso también con la democracia y la educación cívica. Oye, parece una vida como de muchas etapas, ¿no? O sea, profesora, pero también diplomática, pero también escritora, ¿no? Sí, la verdad es que en esos tiempos, además, que todavía no teníamos tanto este tema, ¿no?
de que ahora rápidamente llegan las noticias a todas partes del mundo, incluso lo que escribes o lo que divulgas ahorita con las redes sociales es mucho más fácil que llegue a otras partes del mundo. Ella se ve que siempre trabajó mucho con este tema de las cartas. Hay muchas cartas de ella incluso que se pueden encontrar en diferentes bibliotecas. Incluso hay un acervo cultural en México que resguarda todas estas cartas que ella se envió con diferentes personalidades. Y creo que ese fue el medio que ella utilizó para poder ir, ¿no?, en estas etapas. Y además tiene una gran trayectoria en Chile, pero también en México, en Estados Unidos, ¿no? Entonces hay que ver que ella creo que hizo una gran construcción en diferentes países, ¿no? Incluso creo que para mí un gran logro y que ella, pues, como un agradecimiento a todo lo que hizo y lo que impulsó, creo que es el tema del Premio Nobel de Literatura, que la Academia Sueca, ¿no?, dijo que ese premio fue por su poesía lírica, inspirada por poderosas emociones. Ella en sus escritos manifiesta mucho la emoción y pues que obviamente ella hizo mucha contribución, ¿no?, a las aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano. Yo considero que he investigado y es la única mujer latinoamericana que ha sido galardonada precisamente con ese premio. Entonces creo que hay mucho que reconocerle a Gabriela Mistral. Fíjate que me parece muy interesante bueno, todo, pero una de las cosas que señalas que es el tema de la correspondencia, ¿no? Que parece ser un género literario en desaparición, porque pues ya no nos mandamos ni siquiera mails, ¿no? Ya nos mandamos mensajes y a veces son incluso con caritas y ya con eso nos entendemos, ¿no? Y yo no me imagino a alguien en 20 o 30 años publicando las conversaciones en WhatsApp, porque no sería algo interesante, ¿no? Pero entonces ella recurrió mucho al tema de las cartas como una forma de comunicación. Exacto, y me gustaría incluso enviarte, por si se puede poner aquí un ejemplo, ¿no?, dentro del programa, cómo incluso están sus discursos que ella daba en la ONU o que tuvo que dar en diferentes lugares, escritos a máquina, pero se ve que luego ella hacía correcciones y tenemos incluso, tengo uno por allá que rescaté, que tiene incluso sus anotaciones a mano dentro del escrito a máquina, ¿no? Entonces se ve que ella cómo realizaba estas cartas, estos escritos y todo el tratamiento y lo meticulosa que era, ¿no?, en todo esto. Y además lo más maravilloso que se haya conservado ese tipo de documentos. Tú eres una persona muy como experta también en lo electoral, pero a la vez en el tema de educación, muy preocupada por el tema de la educación cívica. Y lo que nos vas platicando tiene que ver con esto, porque entiendo entonces, por lo que nos dices, que Gabriela Mistral eh, fue profesora rural, fue directora de escuela. ¿Qué inquietudes tenía por esa parte, digamos, de la parte educativa? Pues mira, la verdad es que ella escribió diversos libros muy enfocados al tema de educación. Yo creo que incluso hablaba de educación cívica sin que en ese momento se le diera ese nombre. Y escribió, por ejemplo, un libro que se llama Bendita mi lengua sea, que es una compilación de los apuntes autobiográficos, ¿no?, donde ella demuestra su interés por la preparación docente. Sobre todo ella hablaba de que los docentes o quienes estuvieran pues ejerciendo esta vocación, que fueran personas transformadoras de la sociedad, que realmente fueran personas que inspiraran a los alumnos y a las alumnas, ¿no? Ella habló, por ejemplo, de la crisis de los maestros, ella le llamaba como una crisis espiritual, ¿no? Que la preparación científica no suele faltarles a veces, que están muy preparados, pero que a veces faltaban, según ella, su visión, le faltaban a los maestros ideales, sensibilidad, e incluso a veces utilizaba la palabra evangelismo, pero ponía entre paréntesis, ¿no? Perdónenme esa palabra, pero ella concebía la enseñanza técnica que habían recibido los maestros en una normal o en una escuela donde se habían formado, que además de eso necesitaban tener esta como paciencia, el alma, ¿no? Incluso ella una vez presentó un decálogo que a mí me fascina y como he estado mucho tiempo en este tema, ¿no?, de
de la educación, sobre todo en la niñez, a las niñas y niños. Y este decálogo tiene pues frases que para mí son fundamentales y que hasta nuestros días podrían decirnos lo que ella pensaba y vivía acerca de la educación. Y decía, a veces hablaba de un maestro fervoroso, ¿no? Y ella decía, para encender lámparas basta llevar fuego en el corazón, ¿no? Por ejemplo, era una de las cosas que ella decía, y les pedía a los maestros a través de los escritos, les decía, vivifica tu clase, cada lección ha de ser viva como un ser, ¿no? Acuérdate de que tu oficio no estás trabajando con mercancía, sino es un oficio divino. Y en este decálogo, por ejemplo, te voy a decir algunos ejemplos porque no sé si da tiempo, ¿no? De irnos tan a detalle, pero ella decía, una de las frases, uno de los 10 puntos del decálogo era ama. Si no puedes amar mucho, no enseñes a niños, ¿no? Otras eran simplifica, insiste, enseña con intención, ¿no? Maestro, este que te decía, sé fervoroso, porque decía que para encender a los niños, ¿no? Contagiarlos, ese ejemplo que ella siempre decía que era fundamental. Y decía, acuérdate que para dar hay que tener mucho, ¿no? Y antes de dedicar tu lección cotidiana, mira tu corazón, mira, ¿no? ¿Qué es lo que tienes para transmitir? O sea, como que ella se enfocaba mucho en este aspecto, podríamos decir, pues puede sonar sentimental, soñador, pero yo creo que ella tenía muy clara esta esencia de la educación como algo que llega, ¿no? A un ser, a los niños, a las niñas, a las adolescencias, e incluso luego ella llega a escribir libros para niños y niñas, ¿no? Que también, pues es otra parte de lo que ella nos ha dejado. Auténticamente la docencia como vocación, entonces, ¿no? La verdad es que me dejas con la idea de buscar este decálogo, suena muy interesante. Este, ¿y tú cómo llegas a ella? ¿Cómo llegas a Gabriela Mistral? Pues fíjate que yo también he de decir que yo tengo la licenciatura en educación preescolar primigeniamente, pero siempre me tocó mucho estar, más que como frente a grupo, me tocó estar como directora de diversos colectivos de docentes, ¿no? Y a veces me tocaban escuelas, ¿no? Que eran un poco, pues había cierto ambiente difícil, y entonces empezabas a buscar textos, todo lo que se pudiera, ¿no? Recopilar, investigar para ver cómo podías ir transformando pues la mentalidad o cómo podías ir transformando, por ejemplo, escuelas donde había maestras o maestros que llevaban más de 10, 12 años allá y que pues ciertas prácticas ya no eran lo mejor para los alumnos o para las alumnas y les costaba mucho ese cambio. Pues buscando todo esto, doctor, fue cuando descubrí a Gabriela Mistral con estas frases, con esta, pues yo siento que son frases que llegan al corazón del maestro o de la maestra y entonces puedes ir transformando realmente una cultura, un pensamiento y que se vayan enganchando, ¿no? Con esta vocación que tal vez alguna vez tuvieron, pero cuando pasa el tiempo, pues se queda ahí un poco arrumbada y hay que despertar otra vez este espíritu. Y también estuve siendo facilitadora o docente en un diplomado que de verdad yo vi ahí muchas transformaciones de colectivos docentes, que era un diploma, es un programa de la SEP que se llama Entre Todos, donde se van dando cursos a los maestros sobre el desarrollo humano, ¿no? Sobre temas específicamente donde puedan ir transformando las conciencias de los alumnos y alumnas. Y entonces ahí fue donde yo tengo este primer encuentro. Pero después, ahorita en la parte de consejera electoral, que también desde 2004 participo en diferentes he participado como consejera distrital en el INE, local en el INE, ¿no? Y ahorita local en Yucatán, en la parte de los soples. Y pues aquí siempre he estado muy interesada, como bien dijiste, en el tema de educación cívica. Y fíjate que desde el INE con el tema de la consulta infantil y juvenil, a veces al dar los resultados, estar buscando igual cómo unir todo lo que, pues el bagaje y lo que se tenía que expresar, pues también ahí fui metiendo algo de inspiración de Gabriela Mistral y pues hasta el día de hoy considero que ella fue una mujer que también vislumbró una educación hacia las niñas, los niños,
pero con base en la construcción de una ciudadanía. Incluso tiene por ahí una ponencia presentada en la primera Convención Internacional de Maestros en enero del 28, y ella fue proponiendo los derechos de la niñez y nos hablaba, por ejemplo, derecho a la salud plena, al vigor, a la alegría, derecho a los oficios y a las profesiones, derecho a lo mejor de la tradición, a la herencia cultural, derecho a una educación maternal, que nunca le falte esa guía, derecho a la libertad y así, ¿no? O sea, ella fue expresando desde ese discurso y ahí no teníamos todavía reformas de derechos humanos y muchas cosas que hoy tenemos, ¿no? Hoy nos puede sonar como que ya estamos muy avanzados, pero ella desde ese tiempo ya ella iba mencionando todas estas cosas, ¿no? Y ahí en esa ponencia recuerdo que remató con una frase que para mí también es muy significativa, que dijo: con esto podría buscarse en las democracias que están en peligro el que el ciudadano dotado de criterio más rico mejore la calidad de sus representantes, salvando así el sistema de gobierno popular que comienza a envilecerse y a perder consideración de la América, en la América, o sea, en Latinoamérica, ¿no? Entonces, la verdad es que desde ese entonces tú lees esto y se puede aplicar mucho, ¿no? A nuestra vida actual en la democracia. Oye, es que cuando vas comentando eso, inmediatamente lo relaciona uno con el tema de educación cívica, de formación de ciudadanía, y es que ahí está, ¿eh? O sea, y Sí, además a mí me suena muy moderno para la época, ¿no? O sea, la verdad exacto. es que suena súper interesante. Oye, ¿por dónde entrarle? Para nuestro público que no la haya leído y que le estamos abriendo esta vertiente de sí la poetisa que gana el Nobel, pero también la pensadora. ¿Por dónde entrarle? ¿Por dónde empezar a leerla? Yo creo que hay que tener claro que ella tiene mucho que decirnos acerca de la niñez y de todo este tema de educación cívica, pero por ejemplo, un tema que también ella habla mucho es el derecho de las mujeres. Hay por ahí un artículo, por ejemplo, que se titula La instrucción de la mujer, donde ahí ella habla de verdad de toda una dignidad de la mujer como ser humano, ¿no? Y nos va hablando por qué la mujer eh, por ejemplo, debe abrirse un campo más vasto de porvenir, en arrancar la degradación y mucho de las víctimas. O sea, nos habla de verdad de un tipo de, comenzaban en ese entonces el feminismo, ¿no? Pero todas estas ideas que ella tenía acerca de la mujer, creo que esa fue una de las obras que también yo invitaría con las que se puede empezar, ¿no? Sobre todo ahorita que está este tema pues muy en el tintero. Y también diría que existe un manuscrito de Gabriela Mistral, donde está el mensaje para el Congreso por la Paz y la Democracia. Y en ese escrito también se observan sus ideas sobre democracia, ¿no? Yo te podría mencionar algunas para no spoilear, pero que puedan ellos ir conociendo un poco más a Gabriela Mistral y ir leyendo, ¿no? Donde ella hace una crítica a las democracias latinoamericanas que no habían reconocido el voto de las mujeres, ¿no? Y utiliza frases muy duras. Por ejemplo, había una que dice, es verdad que el sufragio femenino nadie pensó allá por el año 10 y que el Estado nos nació misógino, pero aún así, bien que pudieron nuestras abuelas haber velado sobre el nacimiento de nuestras repúblicas. O sea, sí, ella es bastante dura y radical, ¿no? En este sentido, pero imagínate defendiendo ya también el voto de las mujeres, incluso hace un llamado a la participación ciudadana constante en la democracia, que hasta el día de hoy nosotros seguimos haciendo, y se adelantó mucho antes al concepto este de que la democracia no es un sistema político solamente, sino que es una forma de vida. Ella también así lo plantea, ¿no? Pensamos en la democracia como una ayudadora, ¿no? Al ciudadano, dice ella, recién nacido, así habla, ¿no? Del ciudadano recién nacido, pero que pueda representarse un mecanismo para esta combinación, ¿no? de todas las ideologías y de cómo hay diversidad en nuestra sociedad, pero que hay que
como que apostarle a que todas y todos estén participando en esta democracia, ¿no? Entonces, creo que sí sería importante también ese manuscrito, que también nos habla de la democracia, ¿no? Desde el pueblo y por el pueblo, como también lo vemos en nuestras leyes, que es como sobre todo un vigor para reaccionar en forma cuando se llama ayudar en alguna hora de emergencia, ¿no? A esta democracia como salvadora de algún sistema que nos puede llevar más a un sistema autoritario, pudiéramos decir, ¿no? Entonces ella desde ese momento habla de todo esto. Igual, pues el tema de sus memorias igual son muy interesantes, ¿no? Para comenzar a conocerla más. Pues te agradezco mucho, te agradecemos mucho tus comentarios porque nos presentan una faceta de Gabriela Mistral que seguramente, bueno, hablo por mí, pero probablemente por parte de nuestro público, desconociéramos. Y ahora entiendo por qué a un especialista como tú en temas de educación cívica le resulta interesante, pero sobre todo porque para quienes nos interesan los temas de educación cívica y de democracia, hay que voltearla a ver, hay que voltearla a leer y a reflexionar acerca porque varias de las cosas que nos has dicho siguen teniendo eco en la actualidad, ¿no? Entonces, pues, te agradezco mucho la gentileza de acompañarnos y sobre todo agradezco a nuestro público el que nos acompañan en esta emisión de su programa ¿Por qué leer A? En esta ocasión dedicada a Gabriela Mistral. Maestra, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Un gusto. Y un gusto a todo el auditorio. Muchas gracias y muy buena tarde.